Muy buenos días a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para dar inicio con la tele-IEC programada para hoy, lunes 22 de julio, con el tema Insulinoterapia, todo lo que el paciente debe saber. Esta ponencia está dirigida por el doctor Kenji Cardosa Jiménez, médico asistente del Servicio de Endocrinología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Asimismo, recordarle a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenido, estimado doctor Cardosa. Estamos atentos a su presentación. Adelante, por favor. Hola, buenos días con todos. Soy el doctor Kenji Cardosa. Hoy vamos a tocar un tema bastante importante y relevante que se trata acerca del tratamiento con insulina, ¿no? ¿Por qué aplicamos insulina? ¿En qué casos es importante aplicarse insulina? ¿Qué cuidados debo tener si es que soy un paciente o tengo algún familiar que se aplica insulina, ¿no? Entonces, para comenzar, quisiera mencionar que no tengo ningún conflicto en realizar esta charla. La agenda que he pautado para aclarar estos puntos con todos ustedes es explicarles primero qué es la insulina, cómo se produce normalmente en nuestro cuerpo la insulina, cómo se descubrió este medicamento llamado insulina, qué mitos existen acerca de insulina, qué tipos de insulina existen según su acción, cómo diferenciarlas, cuándo nosotros los médicos vamos a indicarles insulina, cómo almacenar y cuidar la insulina, qué cuidados debo tener cuando soy un paciente que me aplico insulina, cuándo se debe suspender y en realidad también para que todos sigan informándose qué se viene hacia el futuro respecto a la insulina, avances tecnológicos y las conclusiones en sí. Primero, ¿qué es la insulina? Bueno, para hablar acerca de la insulina tenemos que recordar un órgano llamado páncreas, que lo vamos a encontrar en el abdomen, específicamente entre el intestino delgado y el vaso. Es esta línea que pueden ver acá, en realidad en forma de un triángulo, ¿no? Que va a tener varias partes. Y es importante porque dentro de este páncreas vamos a encontrar células y dentro de estas células se van a agrupar en lo que vamos a llamar islotes y es nuestro páncreas el que va a tener aproximadamente 2 millones de islotes y de estos islotes, que es un conjunto de células, van a haber diversos tipos de células, célula beta, célula delta, célula alfa, célula P, pero las células beta constituyen hasta el 70% de estos grupos de islote. Y estas células beta son las llamadas a producir nuestra insulina de forma endógena, es decir, son las células que producen nuestra propia insulina. ¿Y por qué es importante la insulina en nuestro cuerpo? Porque es la hormona que va a ser producida por el páncreas y es la encargada de que nuestro cuerpo utilice adecuadamente nuestra glucosa. ¿De qué manera lo logra? Bueno, se va a producir de dos formas, como vamos a poder ver aquí en la imagen. Antes de mencionarles de qué forma se va a producir nuestra insulina, quisiera comentarles que este gráfico va a ejemplificar nuestros niveles de glucosa. Nuestros niveles de glucosa se mantienen estables como la línea, como este rectángulo verde, de manera basal o en ayunas, por así decirlo, se va a mantener un nivel estable. Pero cada vez que nosotros comemos, va a haber una elevación de nuestra glucosa, de nuestro azúcar en sangre, viendo así de manera en el desayuno, en el almuerzo y en nuestra cena. Pero este valor de glucosa, así como sube, va a volver a descender, va a volver a bajar. Y es gracias a la acción de la insulina. Primero, la insulina se va a producir tanto después de cada comida, en un 50%, pero también todo el momento, todo el día, nuestro cuerpo también produce insulina, el otro 50%, logrando que nuestra insulina en ayunas, que se produce durante todo el tiempo, va a mantener la glucosa normal en la sangre y va a frenar o disminuir la producción de glucosa por nuestro hígado. Mientras que la insulina que va a producir nuestro cuerpo después de que nosotros comemos va a lograr esto, que nuestra glucosa, así como sube, baje rápidamente.
Entonces, esta insulina producida por el cuerpo después de las comidas va a hacer posible que nuestro cuerpo capte la glucosa en la sangre, la lleve de la sangre hacia los órganos, hacia los tejidos, nuestro hígado ya no produzca glucosa y esta insulina post comidas va a empezar hasta 30 minutos después de comer y retorna su basal a las 2 y 4 horas después de los alimentos. Bien, es así como la insulina que se produce durante todo el momento va a ser una línea horizontal, pero al momento de la producción después de comidas va a ser de manera rápida y más vertical, pero así como se produce de manera rápida en 30 minutos, cae después de las 2 y 4 horas. ¿Ok? Entonces, de esta manera, mantenemos la glucosa en sangre menos de 140 después de comer y mantenemos la glucosa en sangre entre 70 y 100 antes de comer o en el ayuno. ¿Por qué es importante esto? Entonces vamos a interpretar o vamos a tener que recordar que la insulina va a ser como esta llave que hace posible que los diversos órganos del cuerpo aperture o abra las células hacia la glucosa sea captada y entre a la célula y la insulina es esa llave que hace posible que nuestra glucosa pueda ser ingresada a la célula y pueda ser utilizada por esta célula para sus diversas funciones. Entonces, debido a enfermedades en las cuales hay glucosa elevada y por lo cual no hay insulina o nuestro cuerpo no utiliza adecuadamente la insulina, el hombre empezó a crear en realidad la insulina artificial o la insulina exógena. Es así como en 1921 se descubre la insulina y se empieza en realidad a usarse insulina que era derivada de bovina y porcina. Bien, y es así como este descubrimiento de 1921 empieza a salvar vidas y los médicos que descubren la insulina logran ganar este Nobel de Medicina. Pero se ha ido avanzando hasta actualmente el siglo XXI, en el cual ya tenemos insulinas netamente humanas, purificadas, y también insulinas un poco más procesadas que son llamadas análogas, que son seguras y que no hacen daño. Es por ello que ya mi segundo punto, mi punto importante acá de esta charla va a ser desmentir los mitos acerca de este medicamento que existe acerca de la insulina. Primero, en realidad que no es que cure la diabetes, si bien es cierto es un tratamiento muy efectivo para bajar la glucosa, no cura la diabetes. Como hemos hablado, al ser en realidad un medicamento que es muy similar a la insulina que produce nuestro cuerpo, no deteriora los órganos internos, es decir, no daña órganos cuando es indicado y cuando se necesita de la manera adecuada. No provoca ceguera. En realidad este mito está muy popularizado porque es la diabetes mal controlada la que produce esta ceguera, la que produce estas complicaciones. No nos indica gravedad de enfermedad. Como vamos a mencionar más adelante, hay diversos momentos en los cuales el médico puede indicarte la insulina y no necesariamente estamos hablando de que la diabetes es más grave o de que la diabetes también es terminal. Como ya lo he ido mencionando, no provoca complicaciones, no de ninguna manera puede provocar cierto disconfort si es que no te lo aplicas de la manera adecuada, pero aplicándose de la manera adecuada y con en realidad los dispositivos adecuados no debería doler. No sube de peso cuando también la dosis es indicada o es la apropiada y los momentos de colocación también es apropiado. Y no crea adicción. En realidad también este es un mito grande que existe de si yo me coloco insulina ya nunca más voy a poder volver a tomar medicación. Va a depender mucho de la dosis que uses de insulina, de en qué momento te aplique la insulina, si ya tienes mucho tiempo siendo diabético o no. Y también va a depender del tipo de diabetes. Lamentablemente hay tipos de diabetes en los cuales ya la insulina se vuelve obligatoria. Entonces, es así como se crearon los tipos de insulina, pero hay que mencionar que o recordar que así como les mencioné, que nuestro cuerpo con cada comida producía insulina, pero también durante todo el día también seguía produciendo insulina, van a haber insulinas que van a ser lentas o intermedias, es decir, al aplicarlas van a seguir estando dentro de la sangre durante bastante tiempo, mientras que va a haber otras insulinas rápidas que van a ser aplicadas antes de comer porque van a ser muy similares a esa producción de insulina que les mencionaba que se produce después de comer,
para generar estas ondas y así como sube rápidamente el nivel de estas insulinas, baja nuevamente en sangre. Entonces, tenemos varios grupos de insulina, como pueden ver acá en esta imagen, que pueden ser desde los mucho más rápidos, que en realidad este tiempo es en horas, y vemos que en realidad desde la inyección puede elevarse incluso la insulina Lispro y Aspar, que son de los más rápidos que existen, hasta antes de la hora ya están elevadas en sangre y luego caen rápidamente. La insulina humana, conocida de repente por muchos de los que me escuchan como regular, cristalina, ¿no? O transparente, que viene en frasco, se puede elevar ya hasta las 2 horas y 4 horas, pero baja nuevamente entre las 6 y 8 horas. La insulina intermedia NPH, que ya se considera dentro de la dirección intermedia y posteriormente prolongadas, que puede durar en sangre hasta 12 a 18 horas, mientras que ya de la acción mucha más prolongada que pueden durar hasta 24 horas en tu organismo, en la sangre. Es así como estas insulinas rápidas, primero, ¿para qué se usa una insulina rápida de tipo rápido? Esta insulina rápida va a tener como finalidad controlar el nivel de tu azúcar cada vez que vas a ingerir alimento, es decir, se va a utilizar antes de cada comida. Mientras que las insulinas de acción intermedia y regular van a controlar el nivel de tu glucosa en ayunas, antes de cada alimento y por las noches. Y generalmente cuando utilizamos estas insulinas de acción intermedia y prolongada, se deben aplicar 1 o 2 veces al día. ¿De qué manera vienen o con qué nombres podemos encontrarlas? Primero vamos a mencionar un poco los nombres. Las insulinas rápidas, la humana, quizás más conocida por todos ustedes, R-O-cristalina, y análogos Lispro, Aspar y Glulicina, que son nombres un poco más extraños quizás para la mayoría. Las insulinas intermedias y prolongadas, que tenemos la humana, que es la NPH, conocida como lechosa o intermedia, y las análogas, que suelen ser glargina, de Temir o de Gluden. Como pueden ver también en las imágenes, que es más fácil de repente de darnos cuenta, es que en realidad este tipo de insulinas vamos a tener insulinas en frasco, como pueden ver acá, que vamos a necesitar jeringas o estos dispositivos, tipos de jeringas para cargar la cantidad de insulina, pero también últimamente alguno de los que me escucha quizás utilice este tipo de lapiceros o plumas que llamamos en realidad de insulina, en el cual ya va a haber tipo de dispositivo en el cual ya se calcula la dosis que tú necesitas, se regula, y en el cual se van a utilizar agujas más no jeringas. Pero cuando yo como médico o tu endocrinólogo o tu médico general te va a indicar insulina. Primero, recalcar que van a haber dos tipos de indicaciones para insulina, el diabético tipo 1 y el diabético tipo 2. En el diabético tipo 1 es aquel diabético en el cual su cuerpo mismo no produce insulina o su mismo cuerpo está atacando a su páncreas y al destruirlo no tiene insulina ya en el cuerpo. Al no tener insulina, el tipo 1, se hace necesario el tipo de insulina desde el momento del diagnóstico. Es decir, si tu médico ya te menciona que tienes diabetes tipo 1, la aplicación de insulina va a tener que ser siempre. Mientras que si tienes la diabetes tipo 2, al inicio de este problema de salud, de esta enfermedad, va a haber producción adecuada de insulina, pero no la va a usar adecuadamente. Es decir, tu cuerpo tiene insulina, pero no la utiliza adecuadamente. Eso es lo que llamamos resistencia a la insulina. Pero conforme avanza la enfermedad, conforme va avanzando, conforme la glucosa va subiendo, también las células de nuestro páncreas van destruyéndose y se van agotando. Es por ello que la reserva se agota y puede ser necesario, por ejemplo, cuando hay una falta severa de insulina. Eventualmente esto ocurre cuando mi paciente ya está muy delgado y puede ser más bien más joven, cuando hay complicaciones de la diabetes que han aparecido de manera rápida, principalmente complicaciones a los ojos, lo que llamamos retinopatía y nefropatía, cuando este famoso examen, que quizás alguno ya está familiarizado, de la hemoglobina glicosilada, sigue elevado, sigue estando alto, pero yo ya estoy tomando de 2 a 3 medicamentos vía oral, y estoy tomando 2 a 3 tipos de pastillas vía oral, y mi hemoglobina glicosilada sigue estando alta, puede que yo necesite insulina. Cuando ya soy un adulto mayor, mayor de 65 años, que estoy perdiendo peso, que me encuentro desnutrido y que tengo alguna infección, puede ser necesario usar insulina.
Y como verán, en el último punto, no necesariamente que tenga mucho tiempo de haber tenido la diabetes, recién me diagnostican la diabetes, pero tengo síntomas, mucha sed, estoy orinando demasiado, he perdido demasiado peso, he tenido mucho apetito, me siento débil, tengo infecciones en la piel o hay disfunción eréctil en el varón. Entonces, allí se debe usar también insulina de manera rápida y oportuna para controlar rápidamente los valores de glucosa. Y ya si yo uso insulina, vamos a pasar a los cuidados que debo tener, porque podemos de repente estar usando la insulina, pero si no la cuidamos adecuadamente, puede también que el medicamento no esté haciendo el efecto que todos queremos o que se busca. Primero es mantener la famosa cadena de frío, que llamamos en realidad así en medicina, al mantener al medicamento en la temperatura adecuada. Debe estar refrigerado entre 2 a 8 grados hasta la fecha que caduque, ¿ok? Entonces, si en realidad vives en un ambiente donde hay bastante temperaturas bajas, como puede haber en alguna parte del país, quizás podría ser mantenido a temperatura ambiente, pero otros lugares como por ejemplo el norte del país, no. Entonces, refrigerarlos entre 2 a 8 grados. De preferencia, siempre se dice que si este es un refrigerador, en la parte de abajo del refrigerador y adentro, no en la puerta, porque en la puerta puede estar cambiando la temperatura mientras abrimos y cerramos la puerta. Una vez abiertos, se puede mantener a temperatura ambiente entre 15 y 29 grados, sí, pero no demasiado tiempo. Para en realidad seguir almacenando de manera adecuada, yo consideraría volverlo a refrigerar después de usarlo. Lo que sí se debe evitar es la temperatura elevada extrema, tanto temperatura extrema elevada mayores a 30 como menores a 20. No se debe exponer al sol, ni agitarlos, ni congelarlos. Esto quiere decir no colocarlos, por ejemplo, arriba en el freezer, ¿bien? Guardarlos principalmente en la parte baja de la refri o donde están los cajones para las verduras, pero no en la puerta. Una vez que yo ya abrí mi frasco o mi lapicero, este dura abierto hasta 28 y 30 días. Algunas veces, cuando usamos dosis más bajas de insulina, el frasco no se agota y ya pasaron 28 a 30 días. Hay que eliminarlo, hay que desecharlo porque probablemente ya se pierde el efecto. Hay que revisar el frasco o el lapicero que no tenga grumos, que no haya cambiado de color y que no esté congelado. Si su aspecto normal, por ejemplo, de la NPH es lechoso, pero ya se ve una línea blanca o una línea que cambia o que separa lo blanco de lo transparente, ya no sirve. Y siempre hay que revisar su fecha de vencimiento y las especificaciones de cada laboratorio al momento de comprar el medicamento. Como lo mencioné, reforzar la temperatura entre 2 y 8 grados, almacenar adentro, no en la puerta, revisar fecha de vencimiento y nunca congelar. Y cuando ya la estoy usando, una vez abierta, puede ser almacenada a temperatura ambiente, pero menos de 30 grados. Y la duración, cuando ya está abierta, la insulina debe ser entre en realidad menos de 30 días, un mes, y protegerla del calor o del frío excesivo. ¿Dónde me debo aplicar insulina? Es otro punto importante que deben saber en realidad cuando ya están usando el medicamento. Primero, no es en realidad, no es cierto y es más bien una idea errónea que solemos ver en los pacientes acerca de que se debe colocar en el ombligo. Y es en realidad alrededor del ombligo, pero debes evitar colocarte exactamente en el ombligo. Deben ser de 3 a 4 dedos por fuera del ombligo. Bien, se debe intentar evitar que aparezcan en la piel abultamientos o hundimientos. Por eso es importante lo que llamamos nosotros los médicos rotar o cambiar el área de inyección todos los días. Puede ser brazos, abdomen o muslos y se debe variar el lugar dentro de la misma área. Por ejemplo, en el abdomen, como ven acá estas manecillas, debe colocarse rotando como las manijas de un reloj. No porque sea en el abdomen va a ser necesariamente en el mismo punto del abdomen. Se absorbe de manera distinta a las zonas del cuerpo. Cuando es en el abdomen suele absorberse más rápido y es en realidad la zona adecuada o recomendada, pero si no se puede, puede también en la zona de los muslos o detrás de los hombros, de los brazos y también por encima de los glúteos, también, pero sabiendo que hay algunas zonas donde se va a absorber más lenta.
pero sea en la zona que sea, siempre se debe rotar, no exactamente en el mismo punto, sino separarlos de 1 centímetro, centímetro y medio, e ir cambiando la zona día tras día. Si aparece algún abultamiento, algún moretón, dolor en la zona donde te has aplicado la insulina, debes mencionarle a tu médico. Si aparecen ronchas o se enrojece, igual hay que avisarle a tu médico al momento de la consulta. Primero de los consejos cuando ya me voy a inyectar insulina, sacar la insulina del refrigerador al menos 30 minutos antes para no tener el medicamento tan helado y que pueda generar dolor, lavarse adecuadamente las manos y asegurarse que el alcohol se haya evaporado de la zona antes de inyectar, remover las burbujas de aire que estén en las jeringas antes de inyectar, sostener la jeringa, en el caso de que te apliques como jeringa, como un lápiz, ahora voy a explicar más al detalle esto, y mientras más rápido se introduzca la aguja, menos dolor va a generar. Es así como podemos utilizar, si uso estos lapiceros, voy a usar para aplicarme la insulina este tipo de agujas que podemos tener tanto de 5 milímetros, muy pequeñas, pero también si soy una persona con más tejido adiposo, 8 milímetros o 12 milímetros. Mientras que hay frascos que también van a usar ya las famosas jeringas también, que estas jeringas pueden venir de 50 unidades, de 100 unidades o de 30 unidades, según la cantidad de insulina que te estés aplicando. ¿Cómo aplicarse adecuadamente? Aquí lo he dividido para quienes utilicen frasco y quienes utilicen lapicero. Pero las pautas generales son primero lavarse adecuadamente las manos y limpiar ya sea el caucho de la insulina del frasco o del lapicero con alcohol. Si la insulina que yo me aplico es lechosa, es NPH, hay que girar entre las manos, pero sin agitarla, pero sí haciendo unos movimientos suaves para que se homogenice la mezcla. 4, jalar el émbolo hasta la cantidad de insulinas que yo quiero tener. Por ejemplo, si me han dicho 10, entonces en mi jeringa tengo que jalar hasta el número 10. Luego, en posición vertical y con el frasco colocado de esta manera, voy a introducir ya mi jeringa y voy a voltearla de cuidado, como aparece en la imagen, y allí recién voy a aspirar nuevamente la cantidad de insulina que necesito, y hay que ver en realidad que no haya burbujas. Se limpia el área donde se va a inyectar, se espera que seque, se pellizca ligeramente la piel y viendo que en realidad necesitamos solo piel, no hacer un peñisco muy grueso que pueda generar también que se retraiga músculo, y se aplica la inyección de manera perpendicular con 90 grados. Se infiltra o se inyecta, se presiona el émbolo hacia abajo y se cuenta hasta 10, luego del cual se va a retirar de manera rápida y se va a dejar nuevamente el algodón con alcohol, pero aquí es importante sin frotar, porque al frotar podemos también hacer que la absorción de la insulina sea más rápida o sea más errónea. Esto pasa cuando utilizo frasco y jeringa, pero si estoy utilizando lapicero es un poco más sencillo porque coloco la aguja nomás, mi lapicero va a tener esta numeración en lo cual yo voy a girar hacia el número exacto de dosis que me indica mi médico, pero antes de usarlo voy a evitar que haya aire o que haya agujas. Entonces le voy a decir o le voy a mover al lapicero hasta el número 2, 2 unidades. Estas 2 unidades voy a presionarlas al aire hasta que salga acá líquido de la aguja y luego voy a volver a marcar la cantidad adecuada. Cuando ya tengo la cantidad adecuada, nuevamente 90 grados en la zona del abdomen que he limpiado con alcohol y lo presiono y espero en realidad nuevamente 10 segundos y vuelvo a retirar, tapo con un capuchón y boto la aguja. Es importante mencionar que la aguja o la jeringa se debe usar solamente una vez o solamente en un día. Pero ¿qué errores puedo tener yo en la aplicación de mi insulina? En realidad hay que tener en cuenta el momento de peñiscar. Debe ser algo suave, firme, pero no demasiado profundo, porque si yo hago este peñiscón de manera profunda, voy a también tener músculo en esta área que está siendo peñiscada y puede ser en realidad que la absorción sea mayor de la insulina o que me genere una glucosa baja. De esta manera se debe aplicar, como se dan cuenta, si se coloca de manera adecuada, llego al tejido de la grasa o el tejido subcutáneo
pero si me la aplico de diferente manera, o bien llego a la piel, o bien me paso de profundidad y llego al músculo, y en el músculo más bien la insulina puede generarte glucosas demasiado bajas. ¿Cuándo el médico te puede suspender la insulina? Porque este también es una duda muy frecuente en mis pacientes, que puede decir, doctor, ya, ¿cuándo me va a suspender la insulina? Ya se controló mi diabetes. Primero, si a ti te aplican insulina durante una hospitalización cuando te internaron, pero que antes de internarte tú tenías un buen control de la diabetes solo con medicamentos, lo más probable es que al darte de alta el médico te dé solo medicamentos que estés tomando antes, solo si antes de estar internado tu control ha sido bueno. El segundo punto es, si has empezado tu insulina desde el inicio de tu diabetes, pero has tenido un buen control y con unas dosis no tan elevadas, podemos pasar a pastillas. Con el control adecuado, dosis que no se considera dosis no elevadas o dosis bajas, cuando la dosis es menor de 0,5 unidades kilo día y cuando tu diabetes ha durado al menos de 10 años. O para pacientes obesos con sobrepeso, si se operan de la famosa cirugía bariátrica, muchas veces el beneficio también viene a ser el dejar usar insulina, pero esto no quiere decir que me curé, porque si uno vuelve nuevamente a los estilos de vida erróneos y malos estilos de vida, vuelves a ganar peso y vuelves probablemente a necesitar medicación. Pero hay que recordar que estos casos van a ser posibles cuando tienes diabetes tipo 2, ya que en la diabetes tipo 1 siempre se va a necesitar insulina. ¿Y qué avances hay en realidad respecto a insulina? En realidad ahora algunos de ustedes de repente por internet, por redes sociales, ha estado viendo, aparecen ya insulinas un poco más inteligentes, por así decirlo, con inteligencia artificial, en el cual con el mismo celular se puede detectar cuánto es la dosis que tú necesitas. Estos famosos monitores continuos también me pueden avisar qué tan alta está la glucosa para yo saber qué cantidad exacta necesitas de insulina. Y lo último, en realidad, también son las famosas bombas de insulina, que quizás alguno de ustedes ha leído del páncreas artificial, en el cual este aparatito, a través de una bomba de este sensor, te va a ir aplicando todo el día la cantidad de insulina que tú necesitas. Bien, y también podemos hablar ya de que próximamente podemos tener de repente insulinas semanales, ya no de aplicación diaria, sino una vez a la semana. Y cada vez en realidad en tecnología de medicación se va en realidad avanzando cada vez más. Entonces, ya para concluir, en realidad esta charla que espero haya sido bastante útil y relevante para ustedes, es recuerden y en realidad ahora que lo han escuchado, ayuden al personal médico a concientizar este tipo de información, que es un medicamento seguro que se otorga gran beneficio cuando se utiliza de manera oportuna, que usarlo de manera correcta y apropiada va a ayudar a un buen control de la diabetes, que hay que ir desmintiendo estos mitos: no deja ciego, no es para siempre muchas veces, no es que te genere complicaciones, no te vuelve adicto. Y al igual que otros medicamentos, el usarla con cambios de estilo de vida nos va a ayudar a controlar la diabetes y, como he repetido, lo repito nuevamente, no siempre la insulina va a ser para siempre, valga la redundancia. No sé si hay alguna pregunta o comentario para poder resolver sus dudas. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctor Cardosa. Sí, hay dudas respecto al tema expuesto. Voy a hacer lectura de ellos. Nos consultan lo siguiente. Si mi paciente tiene tratamiento oral antidiabético con glicemias normales aceptables entre 90 a 110, pero con hemoglobinas glicosiladas de 9,7 persistentes, ¿qué me recomienda? Bien, si la hemoglobina glicosilada está elevada, pero por lo que entiendo las glucosas en ayunas están controladas, allí en realidad probablemente lo que está teniendo elevado o está elevándose son las glucosas después de comidas. Entonces, probablemente deberíamos optimizar con algún tratamiento que mejore estas glucosas postprandiales. Medicación oral podría ser, o de repente también insulina rápidas para mejorar estas glucosas postprandiales. Recordemos que la glicosilada es el promedio de glucosas en los últimos 3 meses, tanto en ayunas como después de comer.
Como lo repito, si ya las glucosas en ayunas están controladas, pero la glicosilada sigue alta, probablemente la elevación se esté generando en el momento postprandial. Aquí hay diversas opciones. Bien, un medicamento antidiabético oral que mejore las glucosas prandiales, que suele ser, por ejemplo, sulfonilurias o DPP-4 o insulinas rápidas, o también manejar el tema de una adecuada alimentación. Probablemente esta excursión de la glucosa postprandial sea por un exceso consumo de carbohidratos, poca fibra y poca cantidad de proteínas que está haciendo que la glucosa después de la alimentación se eleve a valores que no son adecuados. Muchísimas gracias, doctor. La siguiente pregunta es, una consulta, ¿uso de metformina junto con la insulina es adecuado o está mal indicado? Bien, el uso en realidad de metformina con insulina es adecuado. Muchas veces utilizamos esta combinación con la finalidad de disminuir la dosis de la insulina empleada. Pero también hay que recordar que así como lo podemos combinar con metformina, se puede combinar en realidad también con algún otro antidiabéticos orales. ¿Con quienes hay que evitarlos o quizás hay que, no está contraindicado, pero que te puede generar mayor riesgo de hipoglicemia, mayor posibilidad de una glucosa baja, es con los medicamentos, la glibenclamida, las sulfonilurias principalmente. Pero la combinación de insulina con metformina puede ser útil en algún paciente con diabetes tipo 2. Recordemos que aquellos pacientes con diabetes tipo 1 que usan insulina, en realidad la metformina no estaría indicada. Muchísimas gracias, doctor. La siguiente pregunta es, en la administración de insulina refiere inyectar en posición de 90 grados. ¿No es subcutánea de 45 grados? Ya, por el tamaño de la aguja que utilizamos, ya sea jeringa y aguja, en casos de lapiceros, en realidad la colocación o el tema de la posición debería ser 90 grados. Muchísimas gracias, doctor. La siguiente pregunta es si un paciente diabético que va a ingresar a sala de operación y tiene una glucosa de 70, 90 en ayunas, ¿se debe colocar NPH o no? Si está indicado a horario a las 9 a.m. Ya, es importante la pregunta y es dentro de las indicaciones que como endocrinólogos solemos dejar a los pacientes que van a ingresar a sala de operaciones. Cuando un paciente va a ser operado, no se tiene que suspender en realidad la colocación de insulina, pero sí se debe disminuir. Lo recomendable es que si es una insulina que está usándose, ya sea en la mañana, como bien lo plantea la pregunta, o en la noche anterior, se debe disminuir esta dosis el 50%. Recordemos que NPH o las insulinas de acción prolongada no es que te va a disminuir inmediatamente la glucosa, sino el efecto va a ser más prolongado por unas 12 a 18 horas para mantener esta glucosa dentro de los valores adecuados. Así que la respuesta sería hay que disminuir un 50%, monitorizar glucosas y con este valor de glucosas lo más probable que en la hidratación también el paciente debe entrar con dextrosa. Muchísimas gracias, doctor. Finalizamos la ronda de preguntas. Al ver que no hay más dudas respecto al tema expuesto, vamos a proceder a agradecer a cada uno de los participantes e invitarlos a suscribirse en nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuestras tele-IEC y telecapacitaciones y pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima TLIS. Ha sido un honor, como siempre, doctor Cardoso, tenerlo con nosotros el día de hoy. Esperamos contar nuevamente con usted en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.